Salimos de la ciudad para conocer uno de los sitios más populares del país, la impresionante ciudad romana de Jerash. Viajeros, se les hace una atenta invitación a regresar en el tiempo. Imagínense hace unos 2000 años cuando por estos lugares pasaban caravanas cargadas de mercancías exóticas. Pues bueno, los romanos, para poder controlar todo este paso de mercancía, crearon 10 ciudades a las que se les llamó Decápolis. Estas 10 ciudades se volvieron muy importantes, eran como 10 ciudades-estado. Varias de ellas están en Jordania y se pueden visitar, de hecho, varias de ellas siguen habitadas, incluyendo Amán. Ahora, una de las más famosas es esta, que se llama Jerash, y es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Jordania. Mire, damita, caballero, ese arco, el cual mi cara está tapando, ese detrás de mí, es el arco de Adriano. ¿Y para quién creen que se construyó? Pues para el emperador Adriano, que vino de visita y le hicieron ese espectacular arco del triunfo para que pasara. Esto estamos hablando del siglo II después de Cristo. Una cosa muy bonita, muy bonita. Este es el hipódromo o circo romano. Se estima que en su apogeo aquí cabían 15,000 personas. Pero al parecer no tenían mucho éxito las carreras y las competencias de carruajes y esas cosas, así que luego se fue transformando. Como que la entrada era cara, entonces a la gente eso no le gustó. Pero está súper bien conservado. Oigan, viajeros, esta era la avenida principal, la arteria principal de la ciudad, y fíjense que así se llamaba, el Cardo Máximo. Y este lugar estaba rodeado por muchísimos comercios, así que si pudiéramos retroceder el tiempo y estuviéramos aquí parados, pues tendríamos, digamos, a varias personas ofreciéndonos su mercancía. Hoy por hoy está muy tranquilo, pero vean, el piso es el original y está increíble. Me está gustando mucho este sitio, Fíjate nada más. Ahora, eso es parte del mercado. Ahora eso está aquí que vamos a entrar, aquí donde pasaba la gente. Esto eran todo tiendas y en el medio era la fuente de agua. Y vamos a ver una carnicería ahí adentro. Aquí estaba la parte de abajo y ese era el mostrador que se ponía en la parte de arriba, y aquí es donde cortaba la carne. Mira los decimos las huellas de los cuchillos. Digamos que si nos regresamos en el tiempo, ¿qué estaría techado o qué estaría? En esa zona no estaba techado. Lo único que aquí estaba el mercado, por todo este camino, ¿no? Estaban los templos, ¿no? Y luego estaban los edificios más allá. Ahora, esto era la calle, y luego a la derecha es donde andaba la gente, y a la izquierda es también donde andaba la gente, ¿no? Y había más monumentos, pero todo se ha caído. Jerash aún más que el 70% está bajo de tierra. Entonces estas columnas no detenían ningún techo. No, nada. Un frontón como no, solamente como un frontón, como vemos que está aquí. Este era la puerta del templo de Artemisa. Viajeros, les voy a dar un par de consejos. El sol es aquí abrasador. De hecho, me dice Ayman que a Jerash se le conoce como el tostador de los turistas. Así que traigan bloqueador solar, si pueden un gorro. También traigan buenos zapatos, buenos tenis, porque van a caminar bastante, y el piso, pues digamos, tiene 2000 años, así que no lo esperen muy planito. Y obviamente en la entrada compren agua o tráiganla desde su hotel porque les va a dar sed. Viajeros, cuando visiten un sitio turístico, ya sea una zona arqueológica, lo que sea, no se les vaya a ocurrir, ni crean que es una gracia dejar un graffiti o un escrito ahí de aquí estuve yo o mi ciudad. Hay que cuidar nuestro patrimonio y de verdad no solamente se ve feo, sino que es muy caro restaurar estos sitios. No lo hagan. Hay sitios como el Coliseo Romano que están llenos de grafitis y es de verdad horrible. Además de que las multas son altísimas. Así que, viajeros, sean turistas responsables, ¿ok? Ya no regañen. Este es el Teatro del Norte, que también funcionaba como parlamento.
Dependiendo de qué tan importante era tu familia, era el número de lugares que tenías aquí. Además de las juntas del Parlamento, también se hacían representaciones teatrales. El lugar donde estoy parado es el mejor lugar para hablar porque tiene una acústica impresionante. Allá atrás se ponían los músicos y aquí los artistas. O sea, estoy en el lugar adecuado. Este lugar, decimos, mucha parte de él, de abajo, no estaba abajo de tierra, ¿no? Hace unos 16 años, más o menos 17 años, no se ha restaurado este teatro, la parte de abajo, ¿no? Como estamos viendo este mármol nuevo, que había trozos pequeños del mármol antiguo, ¿no? Y se ven los números nuevos que están ahí cuando estaban, decimos, restaurando este teatro. En esta parte los apellidos, mira, aquí una familia y otra ahí, y otra más, ¿no? Este es el templo de Artemisa, la patrona de la ciudad, y es uno de los dos templos principales que hay aquí en Jerash y está increíble, tiene unas columnas preciosas. Todo, en realidad, todo este sitio está extremadamente fotogénico, o sea, hemos tomado miles y miles y miles de fotos, entonces me gusta, me emociona, pues. Y aún toda esta zona vacía que está aún debajo de ella está la ciudad. Aún tienen que trabajar mucho los arqueólogos aquí. Eso es lo que estamos hablando, el 70% que aún está abajo de la tierra. Viajeros, este es el espectacular Teatro Sur. Aquí caben 3000 personas y fue construido en el año 92 después de Cristo. Tiene casi 2000 años y utilizaba un sistema muy parecido al que se usan hoy en los teatros. Cada cuadro que vemos en las filas es un asiento y estaba numerado, es decir, la gente sabía exactamente qué lugar le tocaba por la fila y por el número. Ahí abajo hay un señor tocando la gaita y armando el ambiente. Y ustedes dirán, ¿por qué una gaita si están en Jordania? Y es que la música militar en Jordania viene de la Legión Inglesa, así que la gaita, digamos, fue adoptada. Muchísima gente visita Jerash como una excursión de un día desde Amán, aunque también se pueden quedar a dormir aquí y también se puede llegar por cuenta propia. Creo que es muy interesante contratar un guía para que les explique, porque si no tienes quien te explica, no vas a entender mucho. Pero vale la pena que le dediquen el máximo tiempo posible porque es muy grande el lugar y muy bonito, muy fotogénico y muy interesante. Otro consejo, lleguen temprano para que no les toque el sol tan duro. Adiós Jerash, me encantó Jerash, este sitio tiene todos los likes, me gustó muchísimo, muy fotogénico, precioso. Estamos llegando al castillo de Ashlun, espero haberlo pronunciado bien. Este castillo es muy famoso tanto por la construcción como por sus espectaculares vistas. Ahorita Ayman nos va a platicar más de la historia. Tiene 2000 años, hay piedras de ella que tienen 2000 años, hay piedras que tienen 400 años y otras piedras que están del siglo X. Eso eran como dormitorios, ¿no? Era para los militares. Mira las piedras de las catapultas. ¿Qué es aquí? La cárcel, o el calabozo, ¿lo lleváis vosotros? Calabozo. El castillo cuenta con un pequeño museo con piezas de barro, cerámica y mosaicos. Solo que acabo de ver una señora que se estaba tomando una foto con una de las vitrinas y hizo para atrás y le pegó a la vitrina y mira, los jarroncitos hicieron así y casi se caen y se rompen. Esos jarrones de cientos de años de antigüedad. Esta era la escuela, como cuentan los arqueólogos. Pues hay muy bonitas vistas. Ahí está la ciudad de Ashlun. Los nombres, Dios mío. Oigan, hoy es viernes y los viernes en los países árabes son como el domingo para nosotros y es el día que descansan, el día familiar, el día que no van los niños a la escuela. De hecho, los comercios y la escuela son de domingo a jueves. Es decir, que así como nosotros nos quejamos de los lunes, aquí se quejan de los domingos, solo que como ya lo tenemos muy arraigado en la sangre, es muy raro que alguien diga, oh, mañana es domingo. Y la mejor vista está desde el Palomar, o sea, a mero arriba, porque antes se usaban las palomas para dar mensajes, eran, digamos, los antiguos email, el antiguo WhatsApp, eran palomas que se les metía el mensajito, pero se mandaban dos, por si alguna no llegaba, se la comían por ahí, entonces se mandaban dos. Y desde aquí tiene unas vistas impresionantes. Pero muy pocos días, claro. Desde aquí a punto de allá, después de esas montañas, se ve el sur del Líbano, los altos del Golán. Y luego otros días claros que allá se ve
hay unas dos torres, detrás de esas dos torres, allá se ve el mar de Galilea. Y esto es el Valle Jordán, todo eso es el Valle Jordán hacia abajo. Es frontera entre Jordania, ¿no?, y Palestina ocupada por Israel. Oigan, ya estamos de regreso en Amán. ¿Y qué creen? Hoy empieza la Copa FIFA, pero no quiero decir una barbaridad. Copa FIFA Femenil Sub-17, así es. Hoy empieza y además va a haber partido de México contra Nueva Zelanda y conseguimos boletos, así que vamos a comer rápido unos kebabs. ¿Qué es eso, Manu? No sé, pero creo que ya va a cambiar el nombre del proyecto a Gordo por el Mundo. Es demasiada comida. ¿Esto es un kebab o qué es? Esto es demasiado, pero está bien. O sea, está bien que sea demasiado. Pues está bueno, es famoso este lugar. ¿Cómo se llama? Alia, pregunten por Alia. Además, venden un montón de cosas adentro, además de kebabs. Está bueno, el mío es de pollo y el de Manu es de cordero, pero a mí no me gusta el cordero. Viajeros, hemos llegado, bienvenidos al Estadio Internacional de Amán. Aquí vamos a presenciar la ceremonia de inauguración de la Copa FIFA de fútbol femenil sub-17 y además hoy va a jugar México por primera vez. Y lo padre es que ya vi gente de México con su puesta a la verde. Señor, ¿usted es de México? Sí, con mucho ¿Viene orgullo. apoyado a la selección? Venimos a apoyar a la selección ¿Así nacional. las conoce? Y le hablo español. ¿Están guapas? ¿Están guapas? No hablo español. Viajeros, Alan por el Mundo no está acreditado por la FIFA para meter su cámara al estadio, así que voy a guardar estas cámaras y voy a intentar grabar algo con mi celular. Díganle adiós. Díganle adiós a la bonita imagen. Ya estamos aquí en el estadio apoyando a México, que está jugando contra Nueva Zelanda. Esto es como un golpe. Oiga, FIFA, te estás poniendo muy sangrón. Si esto está, la verdad, bastante normal. ¡México! ¡México! ¡Ya metimos gol! ¡Ya metimos gol! Daniela Espinosa, eres una héroe. México, 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 México. ¡Vamos México! ¡México! 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 Ha empezado el segundo tiempo, viajeros. Tengo un par de observaciones. No sé por qué razón en este estadio, con este clima tan caluroso, no venden agua, no venden nada, ni refrescos, ni agua. Olvídense cerveza. Entiendo que no vendan cerveza, estamos en un país musulmán, pero agua, por favor. Y además, si traes agua, te la quitan. Una cosa que no entiendo. ¡Vamos, México! ¡México! 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 ¡Otro gol! ¡México! Esto, señoras y señores, pinta goliza 4-0. Nueva Zelanda no ha sabido reaccionar. Al parecer en la Tierra Media el fútbol femenil no es muy popular. 5 que se sienten como propios. 5 goles, señoras y señores. Estamos, mira, Gandalf se siente avergonzado. La selección mexicana sub-17 femenil ha goleado a Nueva Zelanda 5-0.
Viajeros, después de presenciar esa goliza que metió la selección mexicana femenil sub-17 a Nueva Zelanda y después de esa ceremonia de apertura sencilla pero muy emotiva, llegó el momento de cerrar el día en un restaurante. Esta es una opción como más joven, más cool, se llama Blue Fig, está en una zona que visitan muchos los jóvenes aquí de Amán y es comida internacional por si están cansados de la comida árabe o quieren probar algo diferente. Aquí hay platillos de todo, hasta había platillos mexicanos en el menú, pero yo me pedí algo que el mesero me recomendó, que es la hamburguesa Nueva Orleans, y es una cosa muy única, la tienen que ver. Es como un pan árabe con la carne de hamburguesa, queso y papas fritas y salsa barbecue. Bueno, vamos a ver qué tal está y ahorita les cuento. Viajeros, esta es mi cara de contento de que la hamburguesa estuvo buena, original. La verdad estuvo bastante buena, pero ya no aguantamos el cansancio, fue un día muy largo, así que vámonos a descansar. Comenten todo lo que quieran y aquí se acabó este video y ya saben, denle like. Gracias por... Ya estoy diciendo mucha tontería, vamos a dormir. Tenía dinero porque la decoración lo dice, está espectacular. ¡La quiero abrir! ¡Wow! La moto de Tron es una realidad, ¿ven? Eres un fracaso.